estaremos hablando del dolor pélvico y del manejo del dolor en urología. El dolor se puede definir como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial. El dolor es el síntoma más frecuente de cualquier enfermedad. En su tratamiento, el médico debe, en primer lugar, descubrir y tratar la causa del dolor y, en segundo lugar, tratar el propio dolor con independencia de que la causa subyacente se pueda tratar o no. El dolor crónico está presente durante mínimo como 3 meses, también por eso se le puede llamar persistente. Sin embargo, los mecanismos implicados son más importantes que la duración del mismo dolor. El dolor crónico se asocia a cambios en el sistema nervioso central que pueden mantener la percepción del dolor en ausencia de lesión aguda. Estos cambios también pueden ampliar la percepción de tal modo que estímulos no dolorosos se perciben como dolorosos, alodinia, mientras que estímulos dolorosos se perciben más dolorosos de lo previsto, se le denomina hiperalgia. El dolor crónico se acompaña de diversas respuestas psicológicas, debido en parte a la duración prolongada del dolor y en parte a la neuroplasticidad del sistema nervioso central. El dolor crónico inhibe los sentimientos, las emociones, el pensamiento y las reacciones, en tanto que la movilidad reducida y las funciones fisiológicas inhibidas limitan las interacciones sociales y el trabajo. En cuanto al dolor pélvico crónico, que es aquel que se localiza a nivel del abdomen inferior, la pelvis o estructuras intrapelvianas persistiendo durante al menos 6 meses, que se presenta de forma continua o intermitente, sin que ésta se asocie a un proceso cíclico menstrual o al mantenimiento de relaciones sexuales. Suele haber consecuencias cognitivas, conductuales, sexuales, emocionales negativas que acompañan. La naturaleza del dolor pélvico crónico suele ser visceral profundo, de difícil localización y asociado frecuentemente a reflejos autónomos, aunque estos son frecuentes en el dolor agudo. El dolor visceral también se caracteriza por provocar dolor referido, que suele ser superficial, bien localizado, y originarse en el mismo dermatoma que recibe el estímulo del órgano en cuestión. El dolor pélvico crónico puede ser de tipo sordo, quemante, punzante o eléctrico. Ahí la compañera va a proyectar su parte y va a hablar sobre ello. ¿Se ve ahí, doctor? Sí, se ve. En cuanto a las causas del dolor pélvico crónico, vemos que pueden proceder de distintas regiones, como el sistema urológico, el sistema ginecológico, el sistema anorrectal, el sistema neurológico y el sistema muscular. En cuanto a los síndromes que encontramos en el sistema urológico, está el del dolor vesical, el del dolor uretral, prostático, el escrotal, el testicular, el epididimario, el dolor post-vasectomía. También encontramos al dolor peniano. Importante resaltar esta parte que forman parte del síndrome del dolor escrotal, el testicular, el epididimario y el que es post-vasectomía. Los síndromes que encontramos dentro del sistema ginecológico está el dolor asociado a la endometriosis, el dolor vaginal, el vulvar. Dentro del vulvar encontramos al generalizado y al localizado. Y el localizado, como sabemos, el vestíbulo y el clítoris forman parte, ¿verdad?, de lo que sería la vulva. Entonces, a esos niveles, así de manera localizada, podemos encontrar también síndromes dolorosos. Los que forman parte del sistema neurológico, el del dolor pudendo y la neuralgia pudenda, y en el sistema anorrectal, el síndrome del colon irritable y también encontramos a la enfermedad de Crohn. En cuanto al manejo del dolor en urología, la medición del dolor en función a la pregunta clínica, el tratamiento
el paciente y el contexto, puede ser útil evaluar por separado la intensidad del dolor, el sufrimiento por el dolor y la interferencia del dolor en las actividades cotidianas. Es de utilidad preguntar acerca del promedio de dolor. La reducción o alivio del dolor se mide directamente con un porcentaje que va del 0, sin alivio, al 100%, que sería un alivio total. Encontramos justamente una escala, ¿verdad? Que es más bien por el sistema de referencia que adopta el que está evaluando el dolor, que está realizando la medición, donde vemos que en un punto cero encontraríamos una ausencia de dolor y esto se iría intensificando a medida que van aumentando los números o la escala, donde en el número 10 encontramos el peor dolor posible. Bueno, se me escucha. Sí, Como el adelante. compañero mencionó, la escala que mide los valores del dolor deben de ser tratadas de alguna manera. En- para eso se utiliza, según la Organización Mundial de la Salud, la escala analgésica. La escala analgésica son utilizados distintos fármacos que pueden dividirse en tres grupos: los analgésicos no opiáceos, los analgésicos opiáceos y los analgésicos adyuvantes. En donde los analgésicos adyuvantes son fármacos que no son, si bien no son de primera línea que se utilizan de forma para la analgesia del dolor, son eficaces en situaciones concretas y cuando se usa en combinación con otros tipos de analgésicos. Existen tres tipos, o sea, tres grupos de estos, que son los corticosteroides, los neurolépticos y las benzodiazepinas. La OMS ha propuesto un enfoque útil para elegir un fármaco para el dolor crónico, que es denominada la escala analgésica. Cuando se combina con pautas posológicas apropiadas, este enfoque tiene el fin de lograr un alivio del dolor en el 70 al 90% de los pacientes. Esta escala analgésica sería como una escalera que va teniendo varios escalones. El primer escalón es en donde se utilizan analgésicos no opiáceos, más analgésicos adyuvantes sería el escalón un poco más leve. El escalón 2 son los analgésicos no opiáceos, los opiáceos débiles y los analgésicos adyuvantes. Y por último el escalón 3, que ya sería para el más intenso, por llamarlo de alguna manera, serían los analgésicos no opiáceos, los opiáceos potentes y los analgésicos adyuvantes. La subida de un escalón a otro depende del fallo del escalón anterior, es decir, si el tratamiento con el escalón 1 no es eficaz, se pasa al siguiente y así sucesivamente. Y también es posible que un escalón se combine con otro ya dependiendo de la respuesta a los analgésicos de los pacientes tratados. Acá tenemos unos cuantos fármacos que son los ejemplos de los analgésicos que utilizamos con más frecuencia. Entre los AINES convencionales tenemos al ketorolaco, al ibuprofeno, al ketoprofeno y al diclofenaco, que con sus diferentes posologías. Y ellos serían parte del escalón 1. Los inhibidores selectivos de la COX-2 son el meloxicam, el ornoxicam, el Selexcovit y el Parsacovit. Y en cuanto a los opioides potentes, tenemos la morfina, la petidina
y, y con sus diferentes posologías también. Y los opiáceos débiles, el tramadol y la codeína. Bueno, y eso sería todo en cuanto a la terapia o al manejo del dolor en neurología y en- con, con enfoque en el dolor pélvico crónico. Y bien, entonces el mensaje de estos temas que, como ustedes se habrán dado cuenta, en el que tratamos de achoide a los pacientes que rompen las bolas, a los pacientes que se hacen y tal, es la recomendación es mucho. Y para que ustedes aprovechen esto que damos, ustedes tienen que ya hacer una combinación que ustedes puedan usar en la práctica diaria para que les sirva. Porque de repente veo asociaciones que da pena cuando utilizan, por ejemplo, la dipirona, ¿verdad? O el paracetamol con el ibuprofeno, que tienen poca explicación, digamos, científica a lo que están usando. Que usen un AINE inhibidor de la prostaglandina y antiinflamatorio con analgésicos puros es diferente. Y esa combinación es la que ustedes tienen que manejar de acuerdo a la semiología del dolor que hicieron, de manera a que la respuesta puedan ser satisfactoria. Esa es, digamos, el objetivo en el que nosotros recurrimos o sea, esta clase es, aparte de eso, ustedes ya tienen que tener los nombres comerciales, que existen en nuestro país, tienen en nuestro país la oxicodona o tienen en nuestro país el propoxifeno, en qué forma tiene, qué asociación tiene el propoxifeno, con qué droga o con qué otros medicamentos están asociados, cuáles son los efectos colaterales, lo mismo que usar el tramadol para que a usted le sea útil en su práctica diaria. Es importante que ustedes empiecen a hacer un esquema de asociaciones porque ustedes están a un paso de estar permaneciendo en una guardia y en qué pueden ayudarle al paciente, porque una de las los mayores motivos de consulta es el dolor. ¿Hay alguna pregunta, algo que ustedes quieran acotar al respecto? Y bueno,
Siguiendo entonces para terminar las dos últimas clases de las infecciones en urología, vamos a entrar a hablar de lo que es el absceso renal y perirrenal. En ello empezamos entonces con la tuberculosis. Bien, entramos a una de las patologías que muchos pensaban de que iba en retroceso, de que prácticamente no se observaban más, hasta que empezaron a hacerse una estadística y esto fue totalmente diferente. Por el contrario, la tuberculosis sigue hasta con una incidencia mayor y lo que es peor aún, con una resistencia a, a los antibióticos más intensos. Y esta tuberculosis se presenta más en regiones donde las condiciones, o sea, socioeconómica y habría que agregarle cultural, son desfavorables, ¿verdad? Y también debido a que últimamente el virus de inmunodeficiencia se volvió hasta, digamos, pandémico en cierto momento, y como esto están asociado a inmunosupresión, uno de los principales acompañantes o las complicaciones del HIV es la tuberculosis, ¿verdad? Bien, entonces, se considera que aproximadamente la tercera parte de la población mundial tiene Mycobacterium en su interior y que aproximadamente 8 a 10 millones de casos activos nuevos por año se ven. Y que desde el punto de vista global, la tuberculosis es la infección oportunista más común, aparte del neumocitis y todo esto. Se vio que la tuberculosis es la infección más común que acompaña al SIDA. Bien, la tuberculosis genitourinaria es la forma más frecuente de la genitourinaria de la tuberculosis extrapulmonar y se presenta en 30 a 40% aproximadamente.
Entre el 4 al 8% de los pacientes con tuberculosis pulmonar. Doctor, Sí. nosotros no estamos viendo la diapositiva, estamos viendo, yo creo que es un artículo, algo así sobre tuberculosis. Bueno, voy a... Ese es mi libro, el que están viendo. Doctor, ¿puede dejar de compartir? ¿Ahí? Ahora sí, doctor. Ahora sí. Bueno, me van a perdonar porque yo no soy tan ducho en estas cosas. Bien, entonces el 4 al 8% de los pacientes con tuberculosis pulmonar va a desarrollar manifestaciones clínicas de lesión urogenital. Se considera que es típicamente del adulto y que existen mayor predominancia en el sexo masculino en una relación de 2 a 1. De entre los que ocasionan la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis es la agente más frecuente y que es la que usualmente infecta al organismo humano por los flúger o gotitas en aerosol de 1 a 5 micras que llegan a los alvéolos pulmonares ocasionando lo que sería la primoinfección. Y a partir de ahí, la infección se disemina por vía hemática, pueden ir al riñón, ¿verdad? Y del riñón por vía canalicular a la pelvis, uréter, vejiga, uretra y hasta próstata, aunque la próstata, el epidídimo y el testículo también se infectan por vía hemática. Decimos que el periodo de latencia medio entre la infección primaria y la en que aparece, o sea, la primoinfección y la aparición de manifestación en el tracto urinario es de aproximadamente 20 años. Por eso es que es muy difícil que niños tengan tuberculosis genitourinaria. Y como toda infección, como habíamos hablado al inicio de infecciones en general, no es una cosa que depende solamente del germen, ¿verdad? Sino también del tiempo de exposición al caso fuente. O sea, cuanto más estamos en contacto con personas portadoras de tuberculosis, mayor es la probabilidad de que nos infectemos. También dependen del tamaño del bacilo, o sea, del inóculo bacilar, o sea, lo que actualmente se utiliza mucho como carga tuberculosa en este caso, y no como carga viral como sería para el COVID, ¿verdad? Y la infectividad o la virulencia de la cepa micobacteriana. Porque si bien es cierto de que existen, todas son micobacterias, todas ellas pueden estar en una cantidad diferente y en una virulencia diferente. Bien, entonces, la probabilidad de que un huésped inmunocompetente desarrolle tuberculosis activa tras la infección del
por el Mycobacterium tuberculosis es del 5 al 10% durante toda su vida. En cuanto a la inmunología y patogenia, el bacilo, al llegar al pulmón, que ocasiona la primoinfección, esto se implanta o se fijan a los bronquiolos y a los alveolos respiratorios, ¿verdad? La interacción entre la bacteria y la inmunidad determina si una infección se establece o aborta, o sea, la capacidad de defensa del individuo. Se produce una infección micobacteriana si ellas se dividen lentamente en los macrófagos y en los alvéolos. Esta a menudo se producen en 2 a 12 semanas antes que el número de micobacterias sean suficientes para generar una respuesta inmune clínicamente detectable para nuestro organismo. El intervalo ante el desarrollo de la inmunidad celular es cuando los bacilos tuberculosos se propagan a través de los vasos linfáticos a los ganglios linfáticos iliares y finalmente al torrente sanguíneo para metastatizar, por ejemplo, a los pulmones, a la próstata, al epidídimo, a los testículos. Entonces, estas micobacterias que se depositaron en los pulmones, los riñones, los huesos, cerebro, se encuentran en ese ambiente, si encuentran el ambiente favorable, pueden ocurrir una multiplicación bacteriana antes que la inmunidad celular específica puedan actuar. En presencia de una inmunidad mediada por células, son los macrófagos, los linfocitos T, los linfocitos B y los fibroblastos para formar lo que nosotros llamamos el granuloma, que son linfocitos que rodean a los macrófagos y organismos infectados localizado en el centro del granuloma. Esta lesión patognomónica es la que fija, o sea, evita la diseminación de las micobacterias, pero estas bacterias permanecen en estado de latencia con capacidad de diseminarse cuando el ambiente esté desagradable. Las células inmunes se comunican a través de la citocina a nivel del centro de los granulomas. Los linfocitos T secretan los interferones gamma que inducen a la muerte intracelular de las micobacterias. Y es el mecanismo de defensa del ser humano contra el Mycobacterium tuberculosis. Y bien, también se han demostrado una respuesta con anticuerpos, ¿verdad?, contra el Mycobacterium tuberculosis, pero no parece que tenga buena efectividad. Bien, entonces la reactivación de los focos que estaban dentro del granuloma tuberculoso pueden deberse a cualquier enfermedad energizante o debilitante, a un traumatismo de la zona que hagan aumentar la circulación, hematoma y facilitar el ambiente favorable, la administración de corticosteroides, la implicación de inmunosupresores, diabetes y SIDA. Bueno, en cuanto a los distintos tipos de Mycobacterium,
que pueden infectar están el tuberculosis, el bovis, el microtis y el africano, siendo el tuberculosis la causa de la mayor parte de la patología humana y es el ser humano el único reservorio de tuberculosis. El micobacterio. O sea, en términos prácticos hablamos que la tuberculosis genitourinaria es sinónimo de una enfermedad debida al Mycobacterium tuberculosis. Bien, tener en cuenta que el Mycobacterium tuberculosis es un anaerobio estricto de crecimiento lento con un periodo de replicación o de duplicación entre 15 a 20 horas. Y la herramienta más antigua que tenemos en primer lugar para la detección del Mycobacterium tuberculosis es el frotis para bacilo ácido alcohol resistente y que aún sirven como una prueba confiable. Permite identificar microorganismos con niveles de 5.000 a 10.000 bacilos por mililitro de esputo. Y bueno, el otro, cuando la siembra hemática pueden producirse también a otro órgano como la suprarrenal y se observa en menos del 100% de los casos, ¿verdad? Y la lesión puede ser unilateral, pero generalmente es bilateral. Esta tuberculosis puede causar necrosis de la glándula suprarrenal y que se puede manifestar como una enfermedad de Addison. La tuberculosis caseosa primaria de la glándula suprarrenal es probablemente la lesión más común observada en la tuberculosis suprarrenal. Y como resultado, hasta el 56% de los pacientes con tuberculosis suprarrenal tendrán una respuesta de cortisol subnormal a la estimulación con corticotropina. La lesión renal es el sitio principal de propagación por vía hemática y las micobacterias se alojan habitualmente en los capilares renales, cerca de los glomérulos, provocando focos microscópicos, favoreciéndose, ¿verdad? Estos lugares por la mayor circulación, volumen circulatorio de esa zona y la mayor cantidad de oxígeno. Como en cualquier otro lado, ocurre una respuesta inflamatoria aguda inicial que da lugar a la infiltración de polimorfos nucleares. Durante las siguientes 3 a 6 semanas, la inmunidad mediada por células, ¿verdad?, que desarrollan en los macrófagos puede inhibir al Mycobacterium y al contener la replicación bacteriana y detener la enfermedad en la corteza renal que forman los granulomas tuberculosos latentes. La lesión del riñón, que puede llegar incluso hasta la autonefrectomía, ¿verdad?, se debe a la activación de estos focos que habíamos citado, ¿verdad?, y que desarrollaron que como avance de esta lesión de estos granulomas llegan a formar necrosis de estos granulomas en el centro, que son los granulomas caseosos, que están compuestos de células gigantes de Langhans rodeados de linfocitos y fibroblastos. El curso, la infección, por supuesto, debemos volver a recalcar, que se deben a la carga viral o a la carga bacteriana que tiene,
a la virulencia del germen y a la resistencia del huésped. Si cualquiera de estos factores influyeron y continúa la multiplicación, producen la necrosis caseosa. También pueden se acompañan de nefritis intersticial crónica con necrosis papilar y cavitaciones del parénquima. Esta necrosis y cavitación van seguidos generalmente de fibrosis que lleva a un estrechamiento del infundíbulo del cáliz o a un estrechamiento de las lesiones ureteropiélicas. La tuberculosis renal extensa pueden también encontrarse en calcificaciones del parénquima y una total destrucción del parénquima que pueden ocurrir, lo que van a una autonefrectomía. Entonces, tenemos que el sitio, la tuberculosis renal es el sitio extrapulmonar más frecuente y que ocurre generalmente por vía hemática, y el 50% puede tener una radiografía torácica normal. En cuanto a las lesiones que pueden encontrarse son necrosis papilar, destrucción parenquimatosa, engrosamiento, ulceración y fibrosis, hasta una autonefrectomía. La lesión de la pelvis y del uréter ocurren por vía canalicular, o sea, a partir del foco renal pueden infectar la pelvis, el urétero, la vejiga. La inflamación y el edema producen obstrucción de los infundíbulos, llevando a caliectasia. El uréter comprometido al principio se forman granulomas en todo el trayecto, lo que en su fase aguda podemos obtener obstrucción por edemas reversibles, y si esto avanza a una fase tardía, se cicatrizan con estenosis y que pueden ocasionar el uréter en cuentas de Rosario. El sitio afectado con mayor frecuencia es la unión urétero-vesical. Y bien, las lesiones vesicales siempre son secundarias a la tuberculosis renal y se inician con lesiones próximas al meatos ureterales bajo la forma de edema, hiperemia y con pequeñas úlceras, y la fibrosis se inicia a nivel del orificio ureteral que se contrae y puede producir estrecheces o tornarse rígido y dilatado como el uréter en hoyo de golf. La progresión de la enfermedad de toda la vejiga comprometida conduce a una reducción de la capacidad, fibrosis, a una microvejiga, llegando a una capacidad inferior a 50 cc. En cuanto al epidídimo y a los testículos, también se infecta por vía hemática debido a que la irrigación importante sanguínea del epidídimo, en particular, es en la cola del mismo. El testículo casi siempre es secundaria a la infección del epidídimo. La orquitis sin compromiso del epidídimo es raro, es poco frecuente, porque generalmente la mayor circulación viene a través del epidídimo, y siendo imposible diferenciar esto de un tumor. Tener en cuenta que los granulomas que nosotros podemos ver en los testículos, en el epidídimo, en la próstata, en los riñones o en
son semejantes al granuloma pulmonar con las células de Langhans y que si avanzan van a una necrosis y calcificación central. Podemos pensar en una tuberculosis epididimaria o testicular cuando se observan, por ejemplo, hemispermia como unos síntomas de signo de presentación, aunque no haya evidencia de tuberculosis genitourinaria. De ahí que cualquier hemospermia, si bien es cierto, existen en mayor proporción la hemospermia idiopática, siempre investigar la próstata y el testículo como parte de un protocolo para investigar la hemospermia. La próstata, el pene y la uretra, en cuanto a la próstata, es poco frecuente, se descubre habitualmente por casualidad y la vía de infección pueden ser diseminación hemática del microorganismo, así como también la canalicular a partir del foco renal. La tuberculosis del pene es raro, ¿verdad? La primaria aparece tras un contacto sexual con infectada por contaminación de ropas infectadas. La lesión se presenta habitualmente en primer lugar como úlcera superficial de glande que no se pueden distinguir fácilmente de la úlcera maligna. Y de ahí aquella recomendación que le había dado. No traten ninguna lesión, en este caso ulcerosa, por más de 8 días y si no encuentran respuesta, biopsien. Siempre se van a equivocar en favor del paciente y no en contra. Bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas, decimos que el riñón es un órgano inarticulado y que habitualmente sus cuerdas vocales son la vejiga. La tuberculosis a menudo puede remediar una amplia gama de síntomas urológicos. O sea, es un gran simulador y son de manera inespecífica. Así que por nuestra zona epidémica, nunca descartar como diagnóstico probable la tuberculosis en síntomas vagos que se puedan presentar. También es especialmente importante cuando los tratamientos no responden a las medidas utilizadas y que, por ejemplo, cuando ustedes encuentran la piuria estéril en el sentido de que tuvieron una infección urinaria, aparentemente encontraron una bacteria, ¿verdad? Trataron, desapareció la bacteria y la piuria persiste. Ojo, antena con eso. E investigar siempre la tuberculosis. En cuanto, siguiendo con los síntomas vagos, tórpidos que se presentan, los síntomas más comunes es de tipo almacenamiento. La hematuria y el dolor dural también pueden ser en un tercio de los casos. La mayoría de los afectados entre 20 y 40 años y la proporción entre varones y mujeres, ya dijimos, es de 2:1. Y el niño es infrecuente o es extremadamente raro, ¿verdad? Entre los 3 y los 10 años, la primoinfección y es prácticamente improbable ante los 5 años.
pueden presentarse como disuria o misión dolorosa al principio, sola por la noche y luego durante todo el día. En cuanto al laboratorio, el 90% de la orina de estos pacientes están alterados como la llamada piuria estéril o leucocituria estéril. Pueden ir acompañados de hematuria y proteinuria. Se pueden hacer un froti por el método de Ziehl-Neelsen, que permite la observación de bacilo ácido alcohol resistente, pero que se acompaña de un 40% de falso negativo, motivo por el cual se aconseja no hacer una determinación única, sino como mínimo 3 a 5 estudios seriados. Antiguamente nosotros pedíamos, por ejemplo, un estudio de 24 horas, de orinas de 24 horas, pero actualmente sabemos que si persiste por mucho tiempo, la acidez de la orina elimina estas bacterias. Bien, tenemos también otros medios como la utilización del PCR, la reacción de la reacción en cadena de la polimerasa, que esto disminuye en un falso negativo al 5%. Y el examen más importante es el urocultivo para el Mycobacterium tuberculosis y que hace un diagnóstico de especificidad del 100% y de sensibilidad del 95%. Como les dije, por su liberación intermitente de los microorganismos, la orina, hacen que sea necesario por lo menos 3 a 5 muestras de orinas de la madrugada para el cultivo y no la recolección de orina en 24 horas. Bueno, en cuanto a los hallazgos de imagen, en la placa simple, les voy a mostrar más adelante, puede mostrar calcificaciones de la zona renal, el urograma de expresión de deformaciones calicilares, como caliectasia o hasta divertículos calicilares, aumento del volumen renal, presencia de nódulos caseosos en la fase inicial o en la fase nefrogénica. También se puede observar un riñón atrófico ya en proceso de mucho tiempo, la autonefrectomía, el uréter del aspecto en cuentas de Rosario o las microvejigas. Aquí en una placa simple pueden ver las calcificaciones del riñón o las deformaciones, la caliectasia o divertículos calicilares, o el uréter en cuenta de Rosario, como están viendo acá. Esto es más en fase temprana. Otras imágenes, ustedes pueden observar una pieza de patología, una lesión del vesical en etapa inicial, una lesión vesical en etapa activa y también en las primeras fases de ulceraciones que van seguidas después de retracciones de la vejiga. Aquí la lesión la unión del meato ureteral en hoyo de Gold por retracción y fibrosis. Otro, retracción y fibrosis en hoyo de Gold. En la etapa inicial del meato ureteral con la fibrosis periureteral y las primeras lesiones ulceradas de la vejiga que luego van seguidas de fibrosis y retracción. Y bueno,
Por citarle, ustedes saben que el tratamiento de la tuberculosis deben ser de triple o tetra quimioterápicos, ¿verdad? Para el tratamiento de esto. Existen, cada servicio tiene sus protocolos de tratamiento, por eso no puedo darle un único protocolo, pero sí las diversas drogas que pueden ser utilizadas durante para el tratamiento de la tuberculosis. Y bien, vamos al absceso renal y perirrenal. El absceso renal también se puede llamar absceso renal cortical o carbúnculo renal, o absceso renal corticomedular. Esas son ya para semántica nomás. Bien, el absceso renal es una colección renal o antrarrenal, es una colección de material purulento en el parénquima renal. Anteriormente, la mayor parte de los abscesos renales y perirrenales, nosotros creíamos que se debía a una diseminación hemática que provienen de focos de piel, de otra parte del aparato respiratorio, de amígdalas, abscesos, piodermitis y tal, pero en la actualidad se detectaron que la mayor parte de las infecciones, o sea, de los abscesos renales es proveniente por complicaciones o por ascenso por vía canalicular, por ejemplo, la pielonefritis. Bien, es casi siempre de la pielonefritis, cálculos renales, también reflujo vesicoureteral proveniente de las infecciones urinarias bajas. Entre los microorganismos comprometidos están por vía hemática los estafilococos aureus, y ya habíamos hablado del Mycobacterium, y las infecciones ascendentes, ¿verdad? Que pueden ser como bacterias mixtas, se puede citar al coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, hongos. Entre los signos y síntomas se observan generalmente entre la segunda y cuarta década de la vida. Es más frecuente en el sexo masculino en 3-1, de inicio brusco, fiebre con escalofrío, dolor en el áculo costomuscular o costovertebral, como quieran llamarlo, y puede no haber síndrome inhibicional. Se pueden ver protuberancia o ver una reacción inflamatoria lumbar con esa pérdida de la lordosis en la región lumbar. En cuanto al laboratorio, hemograma, los glóbulos rojos pueden no estar alterados, pero sí los blancos en una leucocitosis y neutrofilia en la primera etapa, seguido de linfocitosis en etapa más avanzada, cuando ya el absceso está localizado, eritrosedimentación elevada, la orina puede ser con sedimento patológico, y si existe un comprometimiento de ambos riñones, puede haber el perfil renal alterado. En cuanto a los medios de imagen que tenemos, puede ser la tomografía, la placa simple de abdomen, el urograma de excreción, la ultrasonografía, la tomografía, la arteriografía, la centellografía, y también si se cuenta con una resonancia. El tratamiento
son en los abscesos corticales. O sea, si son corticales, pensamos más en Staphylococcus aureus, y entre ellos podemos tratar con oxicilina o nacilina, la vancomicina, la cefazolina, cefalotina, y el tratamiento es por vía parenteral por 14 días seguido de un antiestafilococo por vía oral por 48 horas, por 14 a 28 días. Pero si no hay una respuesta clínica favorable en términos de 48 horas de tratamiento clínico, se investiga a mayor profundidad, ¿verdad? Y nos hace sospechar que el medicamento que usamos es resistente al antibiótico que usamos, o que ya están complicados con absceso perinefrítico. En ese caso se recomienda el drenaje. El drenaje puede ser percutáneo o por cirugía abierta. Bien, lo mismo que el absceso perinefrítico. El absceso perinefrítico, hay una colección purulenta por fuera de la cápsula, o sea, localizado entre la cápsula hierota, entre la fascia hierota y la cápsula renal, ¿verdad? Y se suele producir por rotura del absceso renal cortical agudo al espacio perinefrítico. En una tercera parte de los abscesos perinefríticos es debido a una siembra hemática desde sitio alejado de la infección, ¿verdad? O con infección secundaria, infecciones de piel o del tracto respiratorio superior. Un hematoma perirrenal se puede infectar por vía hemática o por extensión directa de una infección renal primaria en una pielonefritis, por ejemplo. Cuando la infección perinefrítica se rompe, se complica con se rompe la fascia de hierota, se complica con los llamados abscesos pararrenales o abscesos ocifluentes, que se convierten en paranefríticos, que se vuelven casos más graves, como el absceso ocifluente, ¿verdad? Que puede producirse con contracciones de la musculatura del psoas, una genuflexión. Estos abscesos también pueden ser debido a perforación intestinal, de la diverticulitis, a la enfermedad de Crohn, debido a una osteomielitis o de columna toracolumbar. Tener en cuenta que alrededor de una tercera parte de los pacientes son diabéticos. Tiene una alta mortalidad que va del 23 al 56% de los casos, y que esta mortalidad se debe preferentemente a una demora del diagnóstico y del inicio del tratamiento. Y bien, en los niños son poco frecuentes, y si se presentan generalmente es más por vía hemática, o sea, extragénito urinario, y las complicaciones de la pielonefritis aguda, digamos que ocurre una urosepsis, o puede ocurrir un absceso renal, o puede una perinefritis supurada. Entre las bacterias más comprometidas, igual que en cualquier otra parte del aparato urinario, están los gram negativos, preferentemente Escherichia coli, Proteus,
son los que predominan. Estafilococo aureus son principalmente por infecciones por vía hemática, en alrededor de 6%. Bien, la presentación clínica al inicio es semejante a la pielonefritis, con infecciones, con historia infeccional anteriores del tracto urinario, de la piel, de las amígdalas, dolores abdominal y en flanco, mal estado general, o sea, estado infeccioso, astenia, adinamia, escalofrío, disuria. No obstante, es posible que una tercera parte de los pacientes pueden no presentar fiebre. Se puede detectar con una masa abdominal o lumbar en alrededor de la mitad de los casos. Se debe sospechar en un absceso del psoas si presentan claudicación o flexión y rotación externa de la cadera homolateral. Bien, entre los factores predisponentes podemos verlo en sistémico, urinario, por procedimiento y otros casos. ¿Verdad? Entre los sistémicos está la diabetes, inmunosupresión, corticoide, enfermedades neurológicas, alcoholismo. Bien. En cuanto al laboratorio, en sangre leucocitosis pueden verse hemocultivo positivo menos del 50% de los casos. La orina puede ser normal en un 25% de los casos, aunque pueden verse leucocituria. Urocultivo, 1/3 de los patógenos pueden ser identificados. En cuanto a imagen, ya habíamos hablado, igual que en el absceso renal, la placa simple de abdomen, el urograma, y el que en todo ello tienen mayor sensibilidad es la urotomografía. El tratamiento, como dijimos, se puede ser conservador por 24 a 48 horas, donde se reevalúa si esto no mejora o clínicamente o por imagen no se obtiene un buen resultado, se recurre al drenaje. Y bueno, esto es todo con infecciones. Entonces, si no hay alguna duda, nos vemos el lunes para el primer parcial, el primer examen parcial, y después continuamos las demás clases. La única, el único tema que vamos a encontrar un lugarcito para dar es el de la enfermedad de transmisión sexual. Doctor, Bueno, señora. yo tengo una pregunta acerca del examen. ¿Va a Sí. ser virtual o va a ser presencial? Voy a preguntar, hija, generalmente suele ser virtual con Andresa. Está bien. Y otra cosa más, entonces, doctor, yo puedo hablarte estos días para pasar por tu consultorio para retirar las diapositivas, si es Sí, que se puede. señora, claro que sí. Lo que te pediría es que el día que vas a pasar, me pegues una llamada para tener mi pendrive conmigo. Está bien, doctor. Dale, gracias. ¿Listo? Hasta el lunes, si Dios quiere, entonces.